un hombre que trabajaba hasta morir por exceso de esfuerzo renació en la noche de bodas con su esposa, la presidenta de hielo. En mi vida anterior, estaba obsesionado con demostrar mi valía. Me lancé de cabeza al mundo de los emprendimientos, luchando como loco, y al final no solo perdí todo, dinero y amor, sino que también la arrastré a ella. En esta vida, estoy realmente cansado, agotado, solo quiero aferrarme al muslo de mi rica esposa y vivir tranquilo como un vago. Pero, ¿quién puede decirme por qué, en cuanto decidí tomármelo con calma, la mirada de mi esposa hacia mí se volvió cada vez más extraña? Dindón. De repente sonó el timbre. Di un respingo y me levanté de un salto del sofá artesanal italiano de 6 cifras. Que, aunque costoso, me dolía la espalda al tumbarme. Ya voy. Ella ha vuelto. Mi esposa, Bai Ningbin. Su nombre suena como la protagonista de una novela romántica, y su configuración está a la altura, miles de millones de fortuna, una belleza que derriba ciudades. Y además, un iceberg andante de verdad. Me froté las manos, respiré hondo y corrí a abrir la puerta. Fuera, Bai Ningbin llevaba un traje negro de corte impecable, su largo cabello recogido en un moño impecable, sin expresión en el rostro. Al verme, solo asintió ligeramente, su mirada se detuvo medio segundo en mi camiseta arrugada y mis pantalones cortos playeros. Luego apartó la vista directamente. ¿Has vuelto? Intenté esbozar una sonrisa que consideraba la más amable, la más inofensiva, con un aire de galán mantenido. Ella soltó un y pasó de largo hacia la sala de estar, sus tacones golpeando el suelo de mármol con un sonido nítido y rítmico, como un metrónomo preciso. La seguí como un perrito. ¿Has cenado? Te he pedido comida para llevar. Señalé la comida humeante en la mesita y, en mi vida anterior, para mostrar mi habilidad de vago frente a ella, aprendí a cocinar con esfuerzo. Y le preparaba platos diferentes cada día. ¿El resultado? La cocina explotó 2 veces. Y ella acabó 3 veces en el hospital por comer lo que cocinaba. Al renacer, entendí profundamente que cada uno a lo suyo, cocinar es mejor dejarlo en manos de profesionales. Bai Ningbin se detuvo un momento, me miró, y en esos ojos siempre fríos pareció brillar una emoción que no supe interpretar. ¿No cocinaste? No, respondí sin titubear. Temo que acabes otra vez en el hospital. El aire se quedó en silencio al instante, podía sentir que la atmósfera se torcía hacia lo extraño. Ella me miró fijamente, sin decir palabra. Me puse nervioso bajo su mirada, así que añadí rápido, el Buda saltamontes de este lugar es especialmente auténtico. Es cocina privada de un chef con 3 estrellas Michelin que se independizó. La gente normal no puede reservar para esta comida. Usé los contactos que acumulé en mi vida anterior y la pedí con un mes de antelación, aunque he decidido tomármelo con calma. Abrazar el muslo también requiere profesionalismo. Si mantengo contenta a mi rica esposa, mi vida de vago será tranquila. Los labios de Bai Ningbin se movieron, pero al final solo dijo con frialdad, entendido. Luego se sentó junto a la mesa y abrió el envase de la comida. Suspiré aliviado. Y me senté también. La cena transcurrió en silencio, solo roto por el ocasional tintineo de los cubiertos. Ese silencio asfixiante era lo que más temía en mi vida anterior. Siempre buscaba temas para romper la monotonía, intentando demostrar que nuestro matrimonio no era un estanque muerto. Pero ahora, solo quería ser un mudo con la conciencia tranquila. Tras la cena, recogí rápidamente los utensilios y los tiré a la basura. Los desechables son tan prácticos. Bai Ningbin estaba sentada en el sofá, con unos documentos en la mano, como si los estuviera hojeando con atención. Me acerqué y me senté en el sofá individual a su lado. Encendí la tele y la puse en un aburrido canal de finanzas. Bueno, carraspeé, preparándome para sincerarme. Bai Ningbin, tengo algo que hablar contigo. Ella levantó la vista de los documentos y posó su mirada en mí. He decidido, dije, enfrentando su mirada, palabra por palabra, con firmeza. No voy a emprender ningún negocio. Voy a tomármelo con calma. Tras decirlo, observé su reacción con nerviosismo. En mi vida anterior, la raíz de la ruptura de nuestro matrimonio fue mi orgullo. Éramos un matrimonio por conveniencia comercial. Todos me llamaban mantenido. Decían que me casé con Bai Ningbin por el dinero de la familia Bai. Aguanté esa presión. Usé el capital inicial que ella me dio para lanzarme al emprendimiento, queriendo demostrar a todos que yo, Fan Yuan, no era un inútil, que era digno de ella. ¿Y el resultado? Fracasé estrepitosamente. La empresa quebró, me endeudé hasta el cuello. Y al final arrastré a Bai Ningbin, que tuvo que abandonar un proyecto crucial.
para ayudarme a pagar las deudas, dejando la empresa muy dañada. Y yo, entre el arrepentimiento y la presión infinitos, morí por exceso de trabajo. Hasta justo antes de morir entendí, yo era un inútil. Dejar de lado la buena vida de vivir a expensas de tu esposa y empeñarte en demostrar algo, ¿para qué? Así que esta vez, lo entendí, quiero ser un mantenido calificado. Bai Ningbin escuchó mis palabras en silencio, sin la más mínima emoción en su rostro. Ella solo preguntó una cosa. ¿Por qué? Porque descubrí que no estoy hecho para emprender. Extendí las manos, con una expresión honesta. Yo no tengo grandes habilidades. Solo sirvo para vegetar y esperar la muerte. Emprender es demasiado agotador, no es para mí. Así que la miré a ella, con los ojos llenos de sinceridad. A partir de ahora, dependeré de ti para que me mantengas. Tranquilo, cumpliré con mi deber siendo tu hombre, jamás andaré coqueteando con otras. Y te pondré los cuernos. Bai Ningbin me miró durante mucho tiempo. Tanto que pensé que iba a llamar a seguridad para que echaran a este hombre terco y desvergonzado. Sin embargo, solo cerró el expediente que tenía en la mano, lo dejó a un lado y se levantó. Como quieras. Tras soltar esas dos palabras, dio media vuelta y subió las escaleras, dejándome a mí solo, paralizado en el lugar. Como quiera, ¿eso es todo? ¿Ni siquiera me regañó? ¿Ni se burló de mí por no tener futuro? Este guión no es correcto. Según la experiencia de mi vida anterior, él debería haber usado ese tono frío y esa mirada punzante para decirme, Fan Yuan. Espero que mi esposo sea un hombre recto y fuerte, no alguien que solo depende de los demás como un inútil. Aunque al final me dio el dinero, esa frase fue como una espina que me clavó durante 10 años enteros. Me rasqué la cabeza, sin poder entenderlo. ¿Acaso mi postura al renacer fue incorrecta? ¿O será que a esta Bai Ningbin se la ha poseído un alma de otro? Al día siguiente, me desperté de forma natural. La luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas, proyectando una mancha dorada en el suelo. Me estiré, sintiendo que todos los huesos de mi cuerpo se relajaban, sin tener que madrugar, sin reuniones, sin tener que mirar esos malditos estados financieros. Esa sensación era increíblemente satisfactoria. Bajé las escaleras arrastrando las chanclas. Bai Ningbin ya se había ido. Sobre la mesa había un sándwich y un vaso de leche tibia, junto a una nota que él había dejado, con una letra tan fría y cortante como él mismo. Recuerda desayunar. Cogí el sándwich y le di un mordisco. El sabor no estaba mal. Parece que mi decisión de rendirme no le hizo abandonar el tratamiento conmigo. Esto es sin duda una buena señal. Después del desayuno, me tumbé en el sofá y empecé a planificar mi vida de vago, jugar videojuegos por la mañana, ver películas por la tarde y por la noche esperar a que mi esposa vuelva a casa para cenar juntos. Perfecto. Encendí el móvil para descargar algunos juegos nuevos. Justo en ese momento, una llamada de un número desconocido entró. Cogí el teléfono y al otro lado una voz grasienta dijo, Fan Yuan. Soy yo, el gerente Wang, el gerente Wang. Me quedé parado un momento antes de recordar que este era mi primer socio de negocios en mi vida anterior. Wang Defa, ese zorro sonriente que me arruinó por completo. En mi vida anterior. Él usó un pastel pintado para estafarme mi primer capital inicial y luego desapareció sin dejar rastro. Sujeté el móvil, mi mirada se volvió fría al instante. ¿Qué pasa? Mi voz no tenía calidez, pero Wang Defa al otro lado claramente no notó mi cambio. Y seguía tan entusiasta como siempre. Fan Yuan, ¿olvidaste? Quedamos hoy para hablar de ese proyecto de nueva energía, te digo. Este proyecto tiene un futuro ilimitado, si colaboramos, en 3 años. Sin duda te harás famoso en el círculo, y entonces ¿quién se atrevería a decir que eres un mantenido? Ese mismo discurso de siempre, casi me echo a reír. Lo siento, gerente Wang, lo interrumpí. Ese proyecto, ya no invierto. ¿Qué? La voz de Wang Defa subió 8 tonos. Fan Yuan, ¿no estarás bromeando? Ya lo habíamos acordado. No estoy bromeando, dije con indiferencia. He decidido, no emprenderé más. ¿Por qué? Wang Defa se puso nervioso. Una oportunidad así no puedes dejarla pasar. Hice una pausa y dije palabra por palabra, mi esposa tiene dinero. Voy a vivir como un mantenido, dije, y colgué el teléfono. Bloqueé y eliminé el número de Wang Defa de un solo golpe, y el mundo se quedó en silencio. Solté un largo suspiro, sintiendo que una gran piedra se había quitado de mi pecho. Los 5 millones que él me estafó en mi vida anterior
Aunque todo eso lo había dado Bai Ningbin, siempre fue una espina clavada en mi corazón. En esta vida, ya no iba a ser ese tonto otra vez. De buen humor, tarareaba una canción mientras encendía la televisión. En la televisión estaban transmitiendo un programa de entrevistas sobre finanzas. El presentador charlaba animadamente con un hombre trajeado. A ese hombre lo conocía, Li Wenbo, mi archienemigo de la universidad y también mi mayor competidor en los negocios en mi vida anterior. Él provenía de una familia acomodada, era muy capaz y siempre fue el hijo perfecto a los ojos de los demás. Y frente a él, yo era como un payaso ridículo. En mi vida anterior, mi empresa quebró tan rápido no solo por el engaño de Wang Tefa, sino también por su ayuda encubierta. En ese momento, hablaba con elocuencia y arrogancia en la televisión. Director Li, he oído que está preparando un nuevo proyecto recientemente. ¿Podría contarnos algo?, preguntó el presentador. Li Wenbo sonrió y mostró sus dientes blancos frente a la cámara. Es un proyecto sobre inteligencia artificial. Creo que será la tendencia del futuro. Miré esa cara odiosa en la televisión. Fruncí los labios. Inteligencia artificial, ciertamente es la tendencia del futuro. Lástima, elegiste la dirección equivocada. En mi vida anterior, aunque fracasé en mis emprendimientos, acumulé suficiente experiencia y visión. Sabía claramente que este proyecto de Li Wenbo parecía grandioso, pero en realidad era un pozo sin fondo. La ruta tecnológica que eligió 3 años después se demostraría que era un callejón sin salida. En su vida anterior, hipotecó casi todo su patrimonio por este proyecto. Al final perdió tanto que casi se tira por la ventana. Al pensarlo, sentí un poco de regocijo. ¿Qué me jodiste? Espera a que quiebres. Cambié de canal. Ya no quería ver su cara engreída. Por la tarde, como planeé, pasé el día viendo películas en casa. Cerca del atardecer, recibí una llamada de Bai Ningbin. Su voz sonaba un poco cansada. Esta noche hay una recepción. ¿Me acompañarás? No era una sugerencia. Era un aviso. Me quedé pasmado. ¿Recepción? Lo que más odio son este tipo de ocasiones. Un montón de gente con máscaras, diciendo cosas hipócritas. Falso y aburrido. En mi vida anterior, para expandir contactos. Iba a casi todas. En esta vida, solo quiero ser un inútil. ¿Por qué tengo que ir a esa recepción con ella? ¿Puedo no ir?, pregunté en voz baja. Hubo silencio unos segundos al otro lado de la línea, luego llegó la voz inapelable de Bai Ningbin. Tienes que ir. ¿Por qué? Porque eres mi esposo. Otra vez esa frase. Me sentí un poco impotente. Está bien. Es un deber de esposo. Como comes de lo mío, tienes que aguantar. Después de todo, ahora dependo de ella para vivir. De acuerdo, me rindo. ¿A qué hora? A las 6. El chofer irá a recogerte. Colgué el teléfono y suspiré. Me levanté del sofá para cambiarme de ropa. Parece que mi vida de vago no va a ser tan fácil de lograr. En el vestidor colgaban filas de trajes nuevos, cada uno valía una fortuna. Todos los había preparado Bai Ningbin para mí. En mi vida anterior, para cada recepción, los elegía con cuidado. Me esforzaba por vestir dignamente, para no defraudarla. Pero hoy, solo quería hacerlo simple. Agarré el traje negro más común y me lo puse. Me miré al espejo. Está bien, parece que voy a un funeral. A las 6 en punto, el chofer me esperaba puntualmente abajo. Subí al coche. El coche se dirigió suavemente al lugar de la recepción. Se celebraba en el salón de banquetes de un hotel de 5 estrellas. Cuando llegué, Bai Ningbin aún no había aparecido. Me quedé solo en una esquina, con una copa de champán. Aburrido, observaba a la gente que iba y venía. La mayoría eran figuras del mundo empresarial, y varios me sonaban. En mi vida anterior, para conseguir inversiones, no dejé de tratar activamente con ellos. En persona, todos me llamaban, Director Fang, con cortesía. Me llenan de elogios diciendo que soy joven y prometedor, pero a espaldas se burlan en secreto, diciendo que soy un inútil que asciende gracias a su esposa. Mientras estaba distraído, una figura familiar caminó lentamente hacia mí. Era Li Wenbo. Él también vestía un traje negro impecable, con el cabello perfectamente peinado, y sostenía una copa de vino tinto. Con esa sonrisa hipócrita característica en el rostro, Fan Yuan se acercó a mí y levantó las cejas fingiendo sorpresa. ¡Qué casualidad! Tú también viniste. No tenía la menor intención de prestarle atención. ¿Estás solo?, preguntó a sabiendas. ¿Cómo es que la señora Bai no está contigo? Todavía no ha llegado, respondí con tono plano. Ah, ya veo. Alargó deliberadamente el tono, lleno de sarcasmo. Claro, también.
La señora Bai ocupa un alto cargo y está muy ocupada, no puede estar tan libre y despreocupada como nosotros, los ociosos. Hizo una breve pausa, se acercó a mí y bajó la voz. He oído que ¿planeas abandonar por completo tu emprendimiento? Entonces lo miré. No esperaba que la noticia se difundiera tan rápido. Así es, admití con franqueza. Mi esposa tiene una gran fortuna. ¿Para qué iba a esforzarme hasta morir? La expresión de Ligüembo se congeló al instante. Esperaba ver resentimiento y vergüenza en mi rostro. Pero estaba destinado a decepcionarse. Mi rostro era sereno, sin la menor incomodidad. Sus palabras eran infantiles. Finalmente, solo soltó un resoplido. Fan Yuan. Realmente te había juzgado mal. Pensé que tenías algo de orgullo, pero no esperaba que estuvieras dispuesto a ser tranquilamente un mantenido que depende de una mujer. ¿Y qué tiene de malo ser un mantenido? Dije con una risa ligera mientras lo miraba. No es vergonzoso vivir cómodamente de la esposa. Lo vergonzoso es no tener capacidad y aún así fingir, y ni siquiera poder vivir de ella. Eso es lo realmente humillante. Ligüembo se puso rojo de ira. No quise perder más tiempo con él. Me di la vuelta para irme, justo en ese momento, en la entrada del salón de banquetes. De repente se oyó un gran alboroto. Me giré a mirar, era Bai Ningbin quien llegaba. Llevaba un vestido de noche plateado, con el cabello largo ligeramente ondulado y un maquillaje delicado y natural. Bajo la luz, era hermosa como un hada celestial que no conoce el mundo mortal. Las miradas de todos en el lugar se concentraron al instante en ella. Ella atravesó la multitud directamente. Caminó hacia mí y, bajo la mirada atónita de todos, tomó mi brazo de manera natural. ¿Has esperado mucho? Me miró, con un leve tono de ternura apenas perceptible. Me quedé paralizado, lleno de sorpresa. Ella siempre había odiado mostrar afecto hacia mí en público. En la vida anterior, cuando asistíamos juntos a banquetes, siempre mantenía una gran distancia conmigo. Nunca cruzaba el límite ni medio paso. No, no hace mucho, respondí con un poco de incomodidad. Ella no dijo más, y así, tomada de mi brazo, caminó lentamente hacia el centro del salón. Podía sentir claramente las miradas a nuestro alrededor, llenas de asombro y desconcierto. Especialmente Ligüembo, su expresión era como si se hubiera tragado una mosca. Bajé la mirada hacia su brazo enganchado al mío, con la mente llena de confusión. ¿Qué está tramando esta mujer? ¿Acaso teme que yo, su esposo aparentemente inútil, la avergüence? ¿Por eso tomó la iniciativa de engancharme, declarando su soberanía en público? Pensándolo bien, solo esta razón tiene sentido. Después de todo, para ella, la apariencia siempre ha sido más importante que cualquier otra cosa. El banquete comenzó formalmente. Bai Ningbin, como figura influyente en el mundo empresarial, naturalmente se convirtió en el centro de atención. Una interminable fila de personas se acercaba para saludarla y brindar. Y yo, como un accesorio pegado a ella, donde quiera que ella fuera. Yo la seguía. Cuando hablaba con alguien, yo me quedaba quieto a su lado. Sonreía y asentía en los momentos adecuados. Era un telón de fondo sin emociones, pero en realidad disfrutaba ese estado. No necesitaba buscar temas de conversación ni esforzarme en socializar. Solo tenía que mantener una apariencia adecuada. Mucho más relajado que en la vida anterior. Antes siempre estaba ansioso por demostrarme ante estas celebridades. No quería ser solo un mantenido que dependía de su esposa, pero cuanto más me esforzaba, más fácil era decir algo incorrecto y hacer el ridículo. Ahora que lo recuerdo, solo pienso que fui muy estúpido. Señora Bai. ¿Quién es? Dijo un hombre de mediana edad con peinado de entrada, sosteniendo una copa. Miró a Bai Ningbin con una sonrisa, y luego me escudriñó con una mirada de curiosidad. Este es mi esposo, Fan Yuan, presentó Bai Ningbin con tono tranquilo. Ah, el señor Fang. He oído mucho de usted. El hombre de mediana edad puso de inmediato una expresión entusiasta. Levantó su copa hacia mí. El señor Fang tiene un porte distinguido. Junto a la señora Bai, forman una pareja perfecta. Es una pareja hecha en el cielo. Torcí la boca y, entre risas y lágrimas, choqué la copa con él. Esas palabras corteses de rutina ya me tenían harto en mi vida anterior. El presidente Wang me halaga demasiado. Bai Ningbin respondió tranquilamente por mí, y entonces caí en la cuenta de que este hombre era el presidente del grupo Senhua. Wang Jianguo. En mi vida anterior, para conseguir su inversión, pasé 3 días esperando bajo el edificio de su empresa. Al final, ni siquiera quiso verme, solo me despachó con su secretaria. Ahora, en cambio, me llenaba de cortesías y halagos. Pensarlo me parecía sumamente irónico.
Presidenta Bai, he oído que su empresa recientemente está pujando por el terreno al sur de la ciudad. Wang Jianguo cambió de tema y entró en materia. El presidente Wang está bien informado. Para ser sincero, nosotros, Zhenhua, también tenemos muy buen ojo para ese terreno. Wang Jianguo sonrió con diplomacia. Pero ya que la presidenta Bai está interesada, nosotros, naturalmente, nos retiramos de buena gana. Observé con frialdad su fingida amabilidad y una risa fría se instaló en mi interior. ¿Retirarse voluntariamente? Suena mejor de lo que es. Recuerdo claramente que en mi vida anterior fue este mismo Wang Jianguo quien, a escondidas, se confabuló con otras empresas para inflar maliciosamente el precio del terreno, provocando que Bai Ningbin gastara cientos de millones de más para conseguir el terreno. Justo cuando estaba reflexionando, Bai Ningbin, de repente, giró la cabeza, se acercó a mi oído y murmuró, «Ayúdame a esquivar esta copa». Me quedé paralizado al instante. Antes, en los negocios, nunca dejaba que nadie bebiera por él. Siempre mantuvo el principio de que en los negocios no hay género. ¿Por qué hoy había cambiado de repente? Antes de que pudiera reaccionar, ya había puesto su copa en mi mano. Lo siento mucho, presidente Wang, mi esposo no me deja beber mucho. Su tono era tranquilo, muy natural. La sonrisa en el rostro de Wang Jianguo se congeló al instante. Los que nos rodeaban también mostraron cierta sorpresa, y yo, en ese momento, me convertí en el centro de todas las miradas. Incontables ojos, como focos, se posaron en mí, mezclando curiosidad, envidia y un desprecio velado. Con 2 copas en las manos, me quedé de pie, sin saber qué hacer. ¿Qué estaba tramando esta mujer otra vez? Claramente me estaba poniendo en el punto de mira para que todos me observaran. Solo pude armarme de valor. Esbozar una sonrisa a Wang Jianguo y decir, «Lo siento mucho, tiene el estómago delicado y me ha encargado que no beba mucho». Dicho esto, levanté la cabeza y me bebí las 2 copas de licor fuerte de un solo trago. El líquido picante recorrió mi garganta, quemando mi estómago y provocando un revoltijo. De reojo, vi que la mirada de Bai Ningbin se movía ligeramente, mientras Wang Jianguo, lleno de vergüenza, solo pudo improvisar una excusa. «Ya veo, fue una falta de consideración por mi parte». Buscó cualquier pretexto y se fue apresuradamente. Los curiosos que nos rodeaban también se dispersaron. Por fin, el ambiente se calmó. Solté un largo suspiro de alivio. Sentí un leve sudor frío en la espalda. «¿Por qué hiciste eso de repente?», pregunté en voz baja, mirando a Bai Ningbin a mi lado. «¿Qué hice yo?», me miró con total inocencia y franqueza. Las palabras se me atragantaron en la garganta. ¿Podía preguntarle directamente si me había empujado a propósito al centro de atención? ¿Podía decir que solo quería pasar desapercibido, ser un simple telón de fondo? ¿Que no quería llamar la atención así? Pero, pensándolo bien, sus palabras, «Mi esposo no me deja beber mucho» resonaron en mi corazón, creando ondas. Lo miré, con sentimientos encontrados, sin comprender cada vez más a esta persona fría y distante. Justo en ese momento, Li Wenbo se acercó inoportunamente de nuevo. Con 2 copas de vino tinto en la mano, me ofreció una. «Fan Yuan, qué casualidad encontrarte. Bebamos una copa». Su sonrisa ocultaba malas intenciones. Justo cuando iba a rechazarlo, Bai Ningbin se adelantó, «Él ya no puede beber más». Su tono tenía un dejo de frialdad. Li Wenbo se quedó perplejo un instante, y luego esbozó una sonrisa burlona. «Presidenta Bai, ¿tan protectora es? Solo es un poco de alcohol entre hombres, no es tan delicado». Sus palabras estaban llenas de provocación deliberada. Fruncí ligeramente el ceño y estaba a punto de hablar, cuando Bai Ningbin me tomó suavemente de la mano. Su palma tenía un toque de frescor. «Mi hombre, naturalmente, no quiero que beba demasiado». Miró fijamente a Li Wenbo y dijo cada palabra con claridad y firmeza. «Señor Li, con tanto tiempo libre para buscar con quién beber, mejor dedíquese a gestionar su propia empresa. He oído decir que el señor Li ha apostado casi todo su patrimonio por ese proyecto clave. Si el proyecto llega a tener algún fallo, las consecuencias no se solucionarán con solo beber unas copas». Las palabras de Bai Ningbin, como una espada, dieron justo en el punto débil de Li Wenbo. Su rostro palideció al instante, y su tono se volvió nervioso. «¿Cómo te has enterado de eso? No hay muro que no tenga oídos». Bai Ningbin esbozó una sonrisa firme, y directamente, tomándome de la mano, se dio la vuelta y se fue, dejando a Li Wenbo tieso en el lugar, con el rostro cambiante entre tonos pálidos y verdes, sumamente humillado. Bai Ningbin me llevó de la mano a través de la multitud, saliendo del bullicioso salón de banquetes. Afuera,
La brisa nocturna acariciaba el rostro, disipando un poco los efectos del alcohol y despejando mi mente confusa. ¿Cómo es que sabías todo eso? No pude evitar preguntarle a fondo mis dudas sobre el interior del proyecto de Ligüembo. En el mundo de los negocios. No existe el verdadero destino, respondió con indiferencia. ¿Será realmente así? Siento que esto no es tan sencillo. Lo que dijo hace un momento no parecía una mención casual. Más bien parecía que lo decía a propósito para defenderme. Apenas surgió este pensamiento, yo mismo me sorprendí. ¿Cómo podría ser posible? Siempre ha sido una persona fría y distante, un iceberg. ¿Por qué iba a enfrentarse a Ligüembo en público solo por mí? Después de todo, somos solo un matrimonio por conveniencia comercial, cada uno obtiene lo que necesita. Seguro que es solo por haber bebido demasiado y tener pensamientos absurdos. Me miró fijamente y me hizo sentir muy incómodo. ¿Por qué me miras tanto? Instintivamente me eché un poco hacia atrás. Fan Joan, dijo de repente, ¿por qué te ofreciste a beber por mí hoy? Me quedé sin palabras. No sabía cómo responder. No podía decirle la verdad, que solo estaba siguiendo su conversación. Y actuando para seguir el juego. ¿Cómo sabías que tengo problemas de estómago? Preguntó de nuevo. Me sentí cada vez más desconcertado. No tenía ni idea de su estado de salud, aunque somos esposos. En el día a día somos muy distantes, y los días que pasamos juntos son contados. Lo que sé de él es incluso menos que lo que sabe su secretaria. Lo adiviné, tartamudeé un rato, y solo pude improvisar una excusa apresurada. ¿Lo adivinaste? Alzó ligeramente una ceja. Asentí con la cabeza, apretando los dientes, y empecé a inventar una mentira. Veo que siempre estás ocupado con el trabajo y no comes con regularidad, por lo que supongo que tu estómago no debe estar bien. El alcohol daña el estómago, por eso pensé en beber por ti. Al final de mi explicación, incluso a mí mismo me pareció una razón muy forzada, pero inesperadamente, Bai Bin pareció creérmelo. O tal vez simplemente no quiso desenmascarar mi excusa. Las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente, formando una leve sonrisa. La sonrisa era sutil, pero se reflejaba genuinamente en sus ojos. Fue la primera vez en mis 2 vidas que lo vi sonreír. Esa leve sonrisa, como el sol de invierno, derritió instantáneamente el frío hielo que lo rodeaba. Me quedé un poco aturdido al verlo. Resulta que cuando sonríe, es tan encantador. De ahora en adelante, todo el alcohol en los banquetes de negocios lo beberás tú por mí. Me miró y dijo con seriedad. Me quedé atónito en el acto, sin reaccionar por un momento. ¿Qué pasa? De repente recuperó su habitual expresión fría. ¿No quieres? No, no, claro que quiero. Por supuesto que quiero. Asentí rápidamente. Es broma. Esto es una orden directa de mi esposa, solo se trata de beber por ella, no es para nada. Como tener que trabajar duro para emprender. Entonces está bien. Se levantó y dijo con desdén, descansa temprano. Dicho esto, se giró y subió las escaleras. Me quedé solo en el sofá, repitiendo mentalmente esa leve sonrisa suya, como si algo me estuviera rozando el corazón, provocando una emoción inexplicable. Para ser sincero, esta mujer de hielo no parece tan difícil de tratar, y cuando sonríe es especialmente cautivadora. Además, en la cena de esta noche, me defendió públicamente contra Ligüembo, aunque no puedo adivinar sus verdaderos pensamientos, en ese momento. Me sorprendió gratamente. ¿Acaso siente algo diferente por mí? Apenas surgió este pensamiento, lo reprimí de inmediato. Fan Joan, no te hagas ilusiones. Ella es una directora ejecutiva de primera línea con 100.000 millones de fortuna, ¿cómo iba a fijarse en alguien como yo, que está dispuesto a ser un mantenido? Lo que hizo esta noche seguro que tiene otra razón, solo eso. Negué con la cabeza y deseché por completo esos pensamientos irreales. Ahora lo más importante es ser un vago tranquilo, aferrarme a las piernas de mi esposa, y vivir una vida estable. Los días siguientes, mi vida de vago fue especialmente placentera. Durante el día me quedaba en casa jugando videojuegos y viendo películas para matar el tiempo, por la noche esperaba a que Bai Ningbin volviera del trabajo. Y cenábamos y charlábamos juntos. La mayoría de las veces era yo quien parloteaba sin parar. Y ella escuchaba en silencio. El ambiente era mucho más armonioso que en mi vida anterior. Ya no me miraba con esa mirada de decepción por mi falta de ambición, y de vez en cuando incluso me dedicaba una sonrisa ligera, que cada vez me hacía vibrar el corazón. Sin darme cuenta, empecé a disfrutar de esta vida tranquila y cómoda.
con dinero y tiempo libre, y una esposa hermosa a mi lado, no era esto lo que siempre había soñado en mi vida anterior. Una tarde, acurrucado en el sofá, comiendo papas fritas y viendo una película, de repente sonó mi teléfono. La llamada era de un número desconocido. Lo tomé sin pensar, y del auricular llegó una voz femenina urgente. Oye, ¿eres Fan Yuan? Soy yo. ¿Quién eres? Soy Lin Yue. ¿Ni siquiera me recuerdas? ¿Lin Yue? Me quedé helado, rebuscando en lo más profundo de mi memoria. Hasta que recordé ese nombre. Era mi compañera de universidad, también mi antiguo amor juvenil, por quien había suspirado intensamente. En aquel entonces la cortejé durante 4 años enteros, y ella nunca me dio una respuesta clara. Después de graduarse se fue al extranjero, y desde entonces perdimos todo contacto. Dime de qué se trata. Mi tono era plano, en mi interior ya no sentía nada por ella. He vuelto al país, dijo en voz baja. Supe que te casaste. ¿Y que tu esposa es Bai Ningbin del grupo Bai? Así es. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego llegó una voz entre sollozos. Fan Yuan, ahora tengo un gran problema. Mi empresa tiene la cadena de capital completamente rota, está a punto de quebrar. Sé que ahora tu posición es diferente. ¿Puedes ayudarme? Casi no pude contener la risa. ¿Acaso yo tengo dinero? Todo lo que gasto ahora me lo da Bai Ningbin. No tengo en absoluto una gran fortuna bajo mi control. Lo siento, no puedo ayudarte, no tengo dinero. Lo rechacé directamente. ¿Cómo es posible? Dijo incrédula. Te casaste con Bai Ningbin, ¿cómo no vas a tener dinero? La riqueza de mi esposa es suya. No tiene nada que ver conmigo. En pocas palabras, vivo a costa de ella. Te has equivocado de persona a quien pedir ayuda. Fan Yuan elevó la voz de repente, llena de emoción. ¿Cómo puedes haberte rebajado hasta ese punto? ¿Olvidaste las aspiraciones que me contabas antes? Antes quería hacer algo grande, y también darte una buena vida. Pero los tiempos cambian. Y la gente siempre cambia. Mi tono era tranquilo, no hacía falta mencionar el pasado. No creo que seas así de persona, insistió obstinada. Seguro que todavía estás enfadado conmigo, culpándome por no haber aceptado estar contigo en aquel entonces, ¿verdad? Ya estaba harto de seguir discutiendo con ella. Tengo cosas que hacer, cuelgo. Dicho esto, colgué directamente y bloqueé ese número. Me recosté en el sofá, sintiendo una profunda resignación. Después de tantos años, Lin Yue seguía siendo tan ingenua y egocéntrica, creyendo que yo seguía siendo el mismo tonto que giraba a su alrededor. Mientras reflexionaba, se oyó el ruido de la puerta al abrirse. Era Bai Ningbin, que había vuelto antes de tiempo. Me incorporé del sofá y la saludé con despreocupación. ¿Has vuelto? Ella respondió con un leve murmullo. Se cambió los zapatos y se plantó frente a mí, con el rostro visiblemente disgustado. ¿Qué pasa? ¿Hay problemas en la empresa? Pregunté confundido. Ella no respondió. Solo arrojó la carpeta de documentos sobre la mesa de centro. Míralo tú mismo. Con gran desconcierto, abrí la carpeta. Dentro había un montón de fotos. El fondo era una cafetería. El ángulo de la cámara estaba deliberadamente elegido, y las imágenes parecían muy ambiguas, como si yo estuviera teniendo una cita secreta con una mujer. En una de las fotos, la mujer me agarraba la mano, llorando lastimeramente, y mi mirada hacia ella había sido capturada con cierto afecto. Me quedé paralizado, con el rostro lleno de desconcierto. Nunca me había reunido en privado con Lin Yue. ¿Cómo demonios se habían tomado esas fotos? ¿Qué está pasando? Levanté la vista hacia Bai Ningbin. ¿Te has reunido a escondidas con tu exnovia? Su voz era gélida como el hielo. No, nunca me he visto con ella. Negué con urgencia. No nos hemos visto. ¿Acaso estas fotos están todas montadas? Me quedé sin palabras, sin poder defenderme. Las fotos tenían una calidad natural, con detalles completos, sin rastro alguno de retoque. Pero yo sabía bien que nunca había hecho algo así. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Causando problemas? Mi mente se volvió un caos. Fan Yuan. Bai Ningbin me miró, con los ojos llenos de profunda decepción. Creí que ya te habías calmado, que estabas dispuesto a quedarte a mi lado tranquilamente, pero veo que sigues mintiendo, sin haber cambiado en nada. De verdad que no te he mentido. Tienes que creerme. Me apresuré a explicar, angustiado. ¿Creerte? Sonrió con sarcasmo, su tono lleno de indignación. ¿Por qué debería creer tu versión de los hechos solo por unas cuantas excusas que das? Dicho eso, no me miró ni una vez más y se giró para subir las escaleras directamente. Acto seguido, se oyó un portazo, la puerta del dormitorio se cerró de golpe.
Me quedé solo en la sala vacía, sintiendo las manos y los pies helados. Está todo perdido. Todo está completamente arruinado. La relación que poco a poco se había ido suavizando ha vuelto a caer en picado. Incluso está más tensa que antes. Miré fijamente la foto en la mesita, con la ira ardiendo en mi interior. No hizo falta pensar mucho. Desde el teléfono llegó su voz con un dejo de satisfacción: Fan Joan, Lin Yue. ¿Esas fotos comprometedoras, las has montado tú a propósito? Fui directo al grano, con la voz llena de furia. ¿Qué fotos? No sé de qué estás hablando. Fingió no entender. No te hagas el tonto conmigo. No pude contener la ira. ¿Por qué demonios intentas incriminarme? ¿Por qué? Soltó una risita, con un tono lleno de cálculo. Fan Joan, solo quería que te dieras cuenta de que los sentimientos entre tú y Bai Ningbin no resisten ninguna prueba. Él nunca ha confiado en ti, con un pequeño truco. Ya se crea una brecha entre vosotros. ¿Qué es lo que tramas realmente? Lo sé bien, en el fondo siempre me has tenido presente. Te casaste con Bai Ningbin solo por su dinero, o para fastidiarme a mí. Tú no le quieres en absoluto. Eres demasiado engreído. Mi tono se volvió frío. Que yo le quiera o no, no es asunto tuyo. Pero lo de hoy, difundir rumores e incriminarme a propósito, me parece realmente repugnante. Fan Joan, ¿cómo puedes decirme eso? Te lo advierto por última vez. No vuelvas a molestarme, y mucho menos intentes sembrar cizaña entre mi mujer y yo. De lo contrario, no esperes que tenga contemplaciones contigo. Dicho esto, colgué el teléfono directamente. Me recosté en el sofá, sintiéndome completamente impotente. Con alguien como Lin Yue, que vive en su propia fantasía, es imposible razonar. Ya está tan obsesionada que no escucha razón alguna. Lo más espinoso ahora es cómo aclarar este malentendido con Bai Ningbin y también descubrir el origen de estas fotos. Recordé cuidadosamente el fondo de la cafetería en las fotos, y de repente me vino a la mente que la semana pasada había ido a esa tienda a recoger unos documentos para Bai Ningbin. En ese momento, la tienda estaba llena de gente, y yo estuve esperando un buen rato. ¿Estaría Lin Yue también allí entonces? Aprovechó para tomarme una foto a escondidas, y luego buscó a alguien para superponer su propia imagen, falsificando la apariencia de una cita a escondidas. Cuanto más lo pienso, más plausible me parece esta suposición. Las artimañas de Lin Yue son demasiado profundas. Inmediatamente busqué el número de teléfono de esa cafetería y llamé. Hola, ¿tienen grabaciones de las cámaras de seguridad? Sí, señor. Tenemos cobertura total de cámaras en todo el local. Disculpe, ¿podría facilitarme las grabaciones? Las del miércoles pasado, de 3 a 4 de la tarde. Las necesito con urgencia. Lo siento, señor, los particulares no tienen autorización para acceder a las grabaciones. Es necesaria la intervención de la policía para ello. Colgué el teléfono resignado, sintiéndome aún más angustiado. Sin las grabaciones como prueba, ¿cómo voy a demostrar mi inocencia? ¿Acaso este matrimonio, ya de por sí delicado, entre Bai Ningbin y yo, va a llegar a su fin por este malentendido gratuito? En el fondo de mi corazón, me negaba a aceptarlo. Sin saber desde cuándo, ya no consideraba este matrimonio como una simple transacción comercial. Empecé a preocuparme por sus emociones, por lo que pensaba de mí. Empecé a anhelar su leve sonrisa, a valorar los momentos de tranquilidad que pasaba con ella. No podía permitir que el malentendido se pudriera así. Respiré hondo, me levanté del sofá y subí las escaleras. Tenía que aclararle las cosas cara a cara. Llamé suavemente a la puerta del dormitorio. No hubo respuesta desde dentro. Bai Ningbin, abre la puerta. Tengo que explicarte algo importante. Siguió el silencio. Sé que estás ahí dentro. Sé que estás ahí. Escúchame hasta el final. Las cosas no son en absoluto como parecen en las fotos. Tras un momento de silencio, por fin se oyó su voz gélida desde detrás de la puerta. Solo te doy 3 minutos. Solté un suspiro de alivio en mi interior. Mientras ella estuviera dispuesta a escucharme, aún había esperanza de resolver el malentendido. Serené mis emociones y le conté, palabra por palabra, mis sospechas y los antecedentes de todo el asunto, tal como eran. Así es exactamente todo el asunto. Esas fotos seguro que fueron montadas y falsificadas a propósito por Lin Yue con alguien. Lo que quiere es deliberadamente crear discordia entre nosotros. Tras contarle todos los detalles, me quedé con el corazón en un puño, esperando en silencio su respuesta. Dentro de la habitación reinaba un silencio absoluto, tanto que se podía oír caer un alfiler. Pasó un buen rato, hasta que se oyó un chasquido nítido. La puerta se abrió lentamente desde dentro. Bai Ningbin estaba de pie en el umbral.
Su rostro no mostraba emoción alguna, pero sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, claramente había estado llorando a escondidas. Al ver esa escena, mi corazón dio un vuelco y sentí un dolor agrio y punzante. ¿Es todo cierto lo que dices?, preguntó en voz baja. 100% cierto. Levanté 3 dedos de inmediato y juré solemnemente, si digo media mentira, que me caiga un rayo. Al salir, me encontré con un accidente. Ella me miró fijamente, con emociones complejas e indescifrables en sus ojos. Ella habló lentamente, yo me quedé atónito en el acto y la miré con incredulidad. ¿Realmente estás dispuesta a creerme? Ella asintió suavemente. No es por tu explicación ni por tu juramento, dije, lleno de dudas. Entonces, ¿por qué? Porque Lin Yue vino a verme hoy. Al oír esto, sentí un sobresalto en el corazón. Ella vino con esas fotos, exigiéndome que te dejara. Bai Ningbin continuó con tono calmado, dijo que la persona a la que realmente amas es ella, y que casarte conmigo no es más que codiciar la fortuna de la familia Bai. Es completamente irracional. Temblaba de ira por todo mi cuerpo. Pero también dijo que no quiere ni un centavo, solo te quiere a ti. Bai Ningbin me miró y dijo lentamente, me pidió que le diera 5 millones para dejarte ir con ella. Me quedé totalmente paralizado. ¿5 millones? ¿De dónde sacó tanto dinero? Le pregunté sobre el origen de los fondos. Bai Ningbin continuó. Dijo que vendió la propiedad que su padre le dejó. Me quedé sin palabras, tuve que admitir que Lin Yue había perdido por completo la razón. ¿Y qué le respondiste entonces?, pregunté apresuradamente. Bai Ningbin esbozó una sonrisa fría y dijo con tono gélido, le dije, mi hombre, ni aunque ofrezca 500 millones, y mucho menos 5.000 millones. Jamás lo cederé. Mi corazón se estremeció de repente, una oleada de calor me invadió por completo, recorriendo cada rincón de mi cuerpo. Mi hombre. Ella, frente a Lin Yue, me había reclamado con tanta firmeza como suyo. Y además, una chispa de picardía brilló en los ojos de Bai Ningbin, le dije a propósito. Tú no tienes ni un solo activo a tu nombre, todo está bajo el mío, y tu mesada mensual tiene que ser aprobada por mí. Eres un auténtico mantenido. Al oírlo, ella palideció al instante. Me insultó furiosamente y se fue a regañadientes. Miré a Bai Ningbin frente a mí. Y de repente sentí que esta fría presidenta de hielo tenía, en privado, un lado tan adorable y travieso. La miré con cautela, ¿ya no estás enfadada conmigo? Me lanzó una mirada de desdén. Con un tono un tanto coqueto, ¿quién te dijo que no lo estoy? Como castigo, dormirás en el sofá esta noche. Al terminar de hablar, la puerta se cerró de golpe de nuevo. Me toqué la nariz. Y lejos de sentirme molesto, no pude evitar reírme. Dormir en el sofá no era gran cosa. Mientras ella estuviera dispuesta a creerme y a hablarme. No importaba si dormía en el sofá o en el suelo, lo haría de buena gana. Tarareando una melodía alegre, bajé las escaleras. Saqué una manta del trastero. En ese momento, hasta el frío sofá parecía menos insoportable. Una mañana, un tenue aroma me despertó de mi sueño. Abrí los ojos y vi a Bai Ningbin, con un sencillo delantal, ocupada y tranquila en la cocina. La luz del amanecer entraba suavemente por la ventana, bañándola con un halo de luz tenue. Esa imagen era tan hermosa como un sueño irreal. Me froté los ojos somnolientos, sintiéndome aturdido por un momento. Nunca supe que la fría Bai Ningbin supiera cocinar. ¿Despertaste? Ella me miró de reojo. Con un tono suave, ve a lavarte, que el desayuno está listo. Atontado, me levanté del sofá, fui al baño a arreglarme. Cuando salí, la mesa ya estaba puesta con un desayuno exquisito, huevos fritos dorados, tocino salteado, tostadas crujientes y leche tibia. Se veía incluso más abundante y apetecible que la comida para llevar. Me senté, cogí una tostada y le di un mordisco, la corteza crujiente, el interior suave. El punto de cocción perfecto. ¿Está bueno?, preguntó ella en voz baja. Delicioso, exclamé sinceramente. Nunca imaginé que tuvieras tan buena mano en la cocina. Aprendí un poco en mis ratos libres, respondió ella con indiferencia. La miré. Y de repente me vino a la mente una idea atrevida. ¿No será que en tu vida anterior también solías cocinar para mí a escondidas? Ella no respondió, solo bajó la cabeza y sorbió un poco de leche, pero pude ver claramente que sus orejas se teñían de un leve rubor, confirmando al instante mi suposición. Mi corazón volvió a estremecerse. En mi vida anterior, solo pensaba en emprender y en mi maldito orgullo, pasaba todo el día fuera de casa. Rara vez volvía a casa, nunca se ocupaba de los asuntos del hogar, grandes o pequeños. Siempre pensé que
Las comidas diarias las manejaba la empleada, pero nunca imaginé que, en silencio, cocinaba. La que me esperaba cada día en casa siempre era ella. Una y otra vez defraudé su espera. Una y otra vez la llené de decepción. Un intenso sentimiento de culpa me invadió de repente. Lo siento, dije en voz baja. ¿Por qué lo sientes? Ella levantó la mirada hacia mí. El yo de antes, me quedé sin palabras. No sabía cómo explicarlo. Lo pasado, déjalo que se lo lleve el viento. La miré, con su aspecto tierno y sereno. Mis ojos se calentaron ligeramente. Esta mujer, siempre tan lúcida y comprensiva. Ella tenía suficientes razones para interrogarme, para reprocharme. Pero eligió dejar ir en silencio, perdonar todos mis errores. Bai Ningbin. La miré con seriedad, mi tono lleno de sinceridad. Gracias. Gracias por darme otra oportunidad de empezar de nuevo. Gracias por elegir confiar en mí incondicionalmente. Ella se quedó ligeramente sorprendida, luego esbozó una sonrisa alegre. Esta vez, ya no era la sonrisa de antes, fría y distante, sino del fondo de su corazón. Brisa de noche de verano, luna de noche de otoño, nieve del inicio del invierno. Tan hermosa que no podía apartar la mirada. Come rápido, si no, el desayuno se enfriará. Ella me recordó con voz suave. Bajé la cabeza y comí a grandes bocados el desayuno en la mesa. Pero en mi corazón había calidez. Tomé una decisión en silencio. A partir de hoy, no solo seré un pez alado tranquilo, sino también un esposo dedicado, que la trate bien con todo su corazón. La valoraré y cuidaré el doble, haré que sea la más estable y feliz mujer del mundo, aunque no tenga una gran fortuna ni habilidades extraordinarias. Tengo un corazón que la ama y protege con toda sinceridad. Con este sentimiento es suficiente.